Ejercicios resueltos del primer parcial, tema 1. En el primer ejercicio nos piden hallar la fórmula de la inversa de la función e a la 2x menos 1 más 3. Lo primero que hacemos es utilizar una notación más simple. En vez de f de x vamos a usar y para que el despeje sea más sencillo. Y empezamos a despejar, como vemos acá, pasa el 3 restando y luego nos toca hacer el despeje de este exponente, para lo cual vamos a necesitar logaritmar miembro a miembro, como se ve en el siguiente renglón, para poder usar las propiedades del logaritmo y que este exponente baje como un factor acá adelante. Así llegamos a este renglón, seguimos despejando y la idea es lograr expresar esto de esta forma, x en función de y. Una vez que llegamos a expresar x en función de y, nos resta hacer un intercambio de las variables. Donde dice y ponemos x y donde dice x ponemos y. Y luego vamos a usar la notación correcta para y, que es f menos 1 de x, que es la notación de la inversa, y llegamos finalmente al resultado. En el ejercicio 2 nos piden hallar el dominio de la función f de x igual 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Si la única condición fuera la raíz cuadrada, pediríamos que esto que está acá abajo de la raíz, x cuadrado menos 4, sea mayor o igual que 0. Pero como esa raíz está en el denominador, también necesitamos pedir que el denominador no sea 0. Entonces, para pedir las dos cosas juntas, las dos condiciones simultáneamente, vamos a decir que x cuadrado menos 4 es estrictamente mayor que 0. Si despejamos, aplicamos la raíz cuadrada miembro a miembro, lo que vamos a llegar es a que el módulo de x es mayor que 2, y con la propiedad del módulo vamos a inferir que x es menor que menos 2 o que x es mayor que 2, o lo que es igual, x está en la unión de los intervalos menos infinito menos 2, 2 más infinito. En el ejercicio 3 nos piden hallar las funciones de oferta y de demanda, para lo cual nos dan como datos el punto de equilibrio, que recordemos que es un punto de intersección entre las dos rectas y entonces es un punto común a ambas. Y además nos dan como dato un punto de la oferta y un punto de la demanda, con lo cual lo que vamos a tener que hacer es reconstruir la ecuación de una función lineal o de dos funciones lineales a partir de dos puntos conocidos, ¿sí? Entonces, como ejemplo, acá tenemos resuelto, por ejemplo, la función de demanda, que es una función lineal que pasa por este punto que nos dieron como dato, el punto 75,20, y el punto de equilibrio, que es el otro punto. Y partimos de la forma explícita de la recta, que es p igual mx más b. Reemplazamos en esa fórmula con los datos que tenemos y vamos a obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo resolvemos por el método que nos resulte más simple y así vamos hallando los valores de m y de b. Y una vez que obtenemos esos dos valores, reconstruimos la función de demanda, como se ve aquí, la forma explícita, pero como las respuestas venían dadas en forma implícita, lo que hay que hacer es despejar y llevar a forma implícita, obteniendo finalmente las dos ecuaciones que nos pedían. En el ejercicio 4 nos dan una función f de x igual 3x menos 3 dividido 4x cuadrado menos 4 y nos piden que estudiemos todas las asíntotas. Para lo cual comenzamos estudiando el dominio de la función. Como es un cociente, vamos a pedir que el denominador sea distinto de 0. Sacamos factor común 4, despejamos y vamos a llegar a que x cuadrado no puede ser 1. Por lo tanto, x no puede ser ni 1 ni menos 1. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales excepto 1 y menos 1. Las asíntotas verticales, si es que existen, hay que estudiar el límite para x tendiendo a estos dos valores que excluimos del dominio, comenzando con 1, límite para x tendiendo a 1 de la función, está indeterminado. Entonces lo que vamos a hacer es resolver o salvar esta indeterminada, factoreando numerador y denominador. Y lo que vamos a hacer es simplificar x menos 1, tanto en el numerador como en el denominador, y vamos a llegar a esta otra expresión. Si volvemos a evaluar este límite, vamos a ver que este límite da 3/8. Por lo tanto, no hay asíntota vertical en x igual 1.
Luego vamos a estudiar el mismo límite, pero para x tendiendo a menos 1 de la misma función. Y haciendo el mismo procedimiento vamos a llegar a la conclusión de que este límite es infinito. Quiere decir que sí hay una asíntota vertical en x igual menos 1. Asíntota horizontal nos corresponde estudiar el límite para x tendiendo a infinito de la expresión, que vemos que es un cociente de polinomios de un polinomio de grado 1 sobre un polinomio de grado 2. Entonces este límite da 0. Entonces inferimos que existe una asíntota horizontal en y igual 0. Si intentáramos hallar una asíntota oblicua, que es una recta, y como toda recta tiene la forma y igual mx más b, tendríamos que estudiar para hallar m, que es la pendiente de esa recta, el límite para x tendiendo a infinito de f de x sobre x. Y cuando estudiamos ese límite nos encontramos de vuelta con un cociente de polinomios donde el numerador es de grado menor al del denominador, por lo tanto ese límite da 0. Es decir, que la pendiente de esta recta es 0, con lo cual, intentando buscar la asíntota oblicua, hallamos que la asíntota es horizontal, entonces no hay asíntota oblicua. Por lo tanto, vamos a inferir que esta función tiene una asíntota horizontal en y igual 0 y una vertical en x igual menos 1. En el ejercicio 5 nos dan una función definida en tramos. F de x es 1 sobre x para x mayores que 0 y 2x cuadrado para x menores o iguales que 0. Y tenemos que estudiar continuidad y derivabilidad en 0. Así que vamos a comenzar con la continuidad en x igual 0. Existe f de 0 y f de 0 es 0. Nos preguntamos si existe el límite para x tendiendo a 0 de f de x y la respuesta es no, dado que los laterales son diferentes. Por lo tanto, la función no es continua en x igual 0. Luego recordamos el teorema que relaciona la continuidad y la derivabilidad de una función y que enuncia que si f de x es derivable en a, entonces f es continua en a. La expresión equivalente a este teorema se llama contrarrecíproco o expresión contrarrecíproca. Enuncia que si f de x no es continua en x igual a, entonces f de x no es derivable en x igual a. Como nosotros ya sabemos que la función no es continua en x igual 0, podemos utilizar esta expresión contrarrecíproca para afirmar la no derivabilidad en x igual 0. Por lo tanto, la función no es continua ni derivable en x igual 0. En el ejercicio 6 nos piden resolver el límite para x tendiendo a 1 de la función raíz cuadrada de 3x más 1 menos 2 sobre x cuadrado menos 1. Si evaluamos el límite nos encontramos con una indeterminada del tipo 0 sobre 0 y lo que vamos a hacer es multiplicar, como se ve acá, numerador y denominador por la expresión conjugada del numerador. Resolvemos el numerador y nos encontramos con una diferencia de cuadrados. Si avanzamos un paso más, nos vamos a encontrar con esta expresión. Si sacamos factor común 3 y factorizamos este factor que está acá en el denominador, vamos a poder simplificar x menos 1 arriba y abajo. Por lo tanto, este límite es 3/8. En el ejercicio 7 nos piden hallar la ecuación de la recta normal en x sub 0 igual 2 de la función f de x igual raíz cuadrada de x cuadrado más 5. Lo que vamos a hacer primero es derivar la función. La derivada de la raíz cuadrada de una función es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrado más 5 multiplicado por la derivada de lo que está acá adentro, que es 2x, ¿sí? Utilizando la regla de la cadena. Por lo tanto, cancelando este 2 acá y este 2 que estaba acá abajo, nos queda esta expresión de la derivada. Si evaluamos la derivada en 2, obtenemos el valor de 2/3. ¿Qué es 2/3? 2/3 es la pendiente de la recta tangente, no normal, sino tangente a la curva en x sub 0 igual 2. Pero nosotros sabemos que estas rectas son, la normal y la tangente son perpendiculares, por lo tanto la pendiente de la recta normal va a ser menos 3/2. ¿Sí? Si la de la tangente es 2/3, la de la normal es menos 3/2. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reconstruir la ecuación de una recta que tiene esta pendiente y que pasa
por el punto 2 f de 2, y ese punto es el punto 2, 3. Si reconstruimos la ecuación de la recta, que tiene la forma y igual a mx más b, y reemplazamos con el punto que tenemos y la pendiente que hemos encontrado, vamos a llegar a que la recta normal tiene esta ecuación, y igual menos 3 medios x más 6. En el ejercicio 8 nos piden hallar la elasticidad del ingreso respecto al precio para un precio específico que es 2, y nos dan como dato la función de demanda, x igual 25e a la menos 0,4p. Tenemos que buscar la función de ingreso. De acuerdo a la definición es x por p, reemplazamos y obtenemos la siguiente expresión. Después sabemos que la elasticidad del ingreso respecto al precio es p por la derivada del ingreso sobre la función de ingreso. Así que necesitamos la derivada de la función ingreso, que es la derivada de esta función. Usando la regla del producto, llegamos a la siguiente expresión, que es la que está acá. Después volvemos a la fórmula de elasticidad, reemplazamos, simplificamos todo lo que se puede simplificar y llegamos a esta expresión, 1 menos 0,4p. Como nos piden evaluar esta expresión en p igual 2, reemplazamos y nos va a quedar 1 menos 0,8. Con lo cual la elasticidad del ingreso respecto de p en p igual 2 es 0,2. En el ejercicio 9 nos piden hallar la derivada de la función compuesta f cerito g, y nos dan las funciones f, que es la función 2 a la x, y la función g, que es x por seno de x. Lo primero que necesitamos es definir, obviamente, la compuesta que nos están pidiendo. F cerito g de x es f de g de x, así que es f valuada en g, con lo cual obtenemos esta expresión 2 a la x por seno de x. Y después hay que derivar esta función, así que estamos derivando una función compuesta, vamos a usar la regla de la cadena. La función 2x seno de x derivada es logaritmo de 2 por 2 a la x seno de x, y después tenemos que multiplicar por la derivada de x por seno de x, que es la derivada de un producto. Finalmente obtenemos esta expresión que está acá. En el ejercicio 10 tenemos que encontrar de todas estas afirmaciones cuál es la verdadera. La única expresión verdadera es que si f es derivable en x igual a x sub 0, entonces f es continua en x igual a x sub 0. Este es un teorema, que es el teorema que usamos anteriormente en otro ejercicio, y que es el teorema que relaciona la derivada con la continuidad. Los otros enunciados son falsos. Vamos a ver por qué. Dice, si f es derivable en x igual a x sub 0, entonces f', ¿sí? O sea, la derivada de una función en un punto es esta expresión que está acá. Pero esto no es cierto porque acá adelante falta el límite. Esto es cierto para el límite de x tendiendo a x sub 0. En el segundo enunciado dice, si f es discontinua en x igual a x sub 0, entonces f tiene una asíntota vertical en x igual a x sub 0. Bueno, eso no es necesariamente cierto. F puede ser discontinua y no tener una asíntota en x igual a x sub 0. Podría ser, por ejemplo, un salto. Sea f una función cuyo dominio es R y donde además f de A es menor que 0 y f de B es mayor que 0, entonces existe un C que está en AB tal que f de C es igual a 0. Esto pareciera ser el teorema de Bolzano, pero no lo es porque falta la condición o la hipótesis de continuidad, ¿sí? O sea, este enunciado no es necesariamente cierto si la función no es continua, por lo tanto es falso.